Queridos hermanos, bienvenidos a recibir la palabra del Señor en esta primera semana de Cuaresma, día lunes. Y la primera lectura está tomada de Levítico, capítulo 19. Dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que hace nueva todas las cosas. Levíticos 19. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora, queridos hermanos, respondemos a esta primera lectura con el Salmo 18, diciendo: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y ahora, queridos hermanos, recibamos el Santo Evangelio tomado de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero
y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con los más insignificantes de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sedientos y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora le pedimos al Espíritu que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Amén. Queridos hermanos, estamos en la primera semana de Cuaresma. Estamos preparándonos para la Pascua. ¿Y qué es lo que hace falta en el cristiano de hoy? Hace falta el amor. Hace falta el amor a Dios. Hace falta el amor al prójimo. Y por eso Dios nos permite este tiempo, para que podamos reflexionar cómo está, cómo vamos a mejorar ese amor hacia el hermano, ese amor hacia Dios, porque la manera de decirle a Dios que le amamos es la manera como tratamos a nuestros hermanos. Y ahora en la primera lectura, el Señor nos invita a hacer justicia. El Señor nos dice: juzga a tu prójimo con justicia. Y dice la primera lectura: en aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo soy santo. Desde el Antiguo Testamento está ese llamado de Dios a ser santos. Y no podemos decir que vamos en el camino de la santidad con un corazón indiferente. No puedo decir que voy por el camino correcto cuando no estoy atendiendo las obras buenas que debo realizar. Porque en la vida de fe es necesario no solamente creer en Dios, es necesario demostrar esa fe en Dios. Y esa fe en Dios la vamos a realizar, la vamos a demostrar a través de las buenas obras. Y el Señor nos pide en primer lugar la santidad. Y la santidad tiene dos alas, la santidad. Y es la fe en Dios y el amor al prójimo. No podemos tener solo fe en Dios, no podemos tener solo amor al prójimo. Porque si tenemos solo amor al prójimo y no tenemos fe en Dios, podemos terminar con una intención de hacer el bien, pero no por amor a Dios, sino por amor a nosotros mismos, por amor a otros intereses. Por eso, ahora el Señor en su palabra nos dice: no robarán, no mentirán, no engañarán a su prójimo, no jurarán en falso en mi nombre, porque eso sería profanar el nombre de su Dios. No robar. Hay diferentes maneras de robar. Uno puede robar quitando el tiempo, es decir, no haciendo el tiempo que compete en el trabajo. Robar el tiempo es una manera
concreta de fallarle a Dios. Y el Señor dice, no robarán, no engañarán a su prójimo. Personas que para vender tienen que decir mentira. Y en alguna ocasión me decía una persona, pero es que si no le digo mentira, no voy a vender. Entonces le dije a esta persona, inténtelo sin decir ninguna mentira. Y otras veces, compárelo con las veces que dice mentira y las veces que no dice mentira. Y en lugar de decir mentira de aquel producto, diga la verdad. Diga el beneficio de tener ese producto y no va a tener necesidad de estar diciendo, no, es que yo lo compro a tanto y no lo está comprando a ese precio. Entonces, pues no engañar al prójimo, tantas maneras de engañar al prójimo. Y el Señor nos dice ahora en su palabra que no se debe de ser, no debe de tener ese comportamiento. También ahora nos dice, no explotes a tu prójimo. No explotes a tu prójimo. El Señor es quien lo pide. Y si alguien lo hace, bueno, sepa que no está haciendo lo correcto. Explotar al prójimo es un pecado. Dice, no maldigas al sordo ni pongas tropiezo ante el ciego. Es decir, a veces nos valemos de las personas indefensas. Es decir, sabemos explotar o aprovechar a la persona que no sabe, que no conoce y que no exige. Pero es el Señor quien nos está diciendo que hay que hacer bien al hermano y no hacerle injusticia. No seas injusto en la sentencia, ni para favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Es el Señor quien lo dice, es el Señor quien lo pide. Y ustedes, bueno, todos los seres humanos pues pueden engañar al prójimo, pero a Dios no se le puede engañar. Y así la primera lectura nos está invitando al amor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Aquella persona que guarda rencor, aquella persona que guarda resentimiento, está odiando a su hermano en el secreto de su corazón. ¿Y cómo vamos a liberarnos de ese rencor, de ese odio? En primer lugar, pidiéndoselo al Señor. Y en segundo lugar, perdonando de corazón, sabiendo de que el odio no nos hace bien. No me hace bien a mi alma, no hace bien a mi paz, no hace bien a lo que realmente yo necesito para ser feliz. No vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, dice. La venganza es mía, dice en otra palabra, en otra cita. Y no nos compete a nosotros vengarnos de los demás. No guardar rencor. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo manda el Señor. Pedimos a la Virgen que nos ayude para que podamos descubrir si actualmente estamos aprovechándonos de una persona, si actualmente estamos fallándole a una persona en la justicia. Y que podamos tener la valentía de decir, yo quiero en esta cuaresma hacer lo correcto, por lo tanto, lo que no está bien en mí, hoy lo voy a corregir y poder corregirlo. Estas palabras, hermanos, si las ponemos por obra, si las ponemos en práctica, son espíritu y vida. Y así hemos respondido con el Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Dice, en los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Si hacemos lo que Dios nos dice, vamos a tener alegría en el corazón. Si no hacemos lo que Dios nos manda, pues no vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Señor. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable, dice. Lo que de Dios vas a recibir, lo recibirás para toda una eternidad. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. No podemos vivir en la injusticia contra el prójimo y pretender querer estar en comunión con Dios. Eso no es posible.
Eso no es posible. No se puede vivir con la injusticia y con el amor a Dios. Y luego en el Evangelio el Señor nos ha recordado que al final vamos a dar cuentas. El Señor nos dice ahora que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, todo lo que hagamos al prójimo, a Él se lo estamos haciendo. Y el Señor ahora nos ha dicho también en su palabra que al final cada persona va a tener lo suyo, va a tener el premio. Y que en esta vida tenemos que luchar para estar a la derecha, es decir, hacer el bien. Es que no hemos venido en esta tierra a otra cosa más que a hacer la voluntad de Dios, a hacer el bien. Si nosotros no hacemos el bien, entonces no estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos ha creado. Dios te ha creado para que hagas el bien. Y si no haces aquello para lo cual Dios te ha creado, pues estás desaprovechando, estás maltratando la obra creadora de Dios. Es como si intentáramos usar una mesa para limpiar el piso. Es imposible, porque esta mesa no está hecha para limpiar el piso. Tú también no estás hecho para hacer el mal. Has sido creado por Dios, por amor, para que tú también puedas hacer el bien al prójimo. Y ahora el Evangelio nos está diciendo que hacer el bien al prójimo quiere decir darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle hospedaje al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y encarcelado. Y al final dice que la gran sorpresa va a ser: ¿y cuándo te vimos nosotros encarcelado? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y el Señor dice: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Hagamos el buen propósito en este día de hacer el bien. No solo ahora, sino todos los días, reconociendo a Jesús en aquellas personas con las cuales podemos practicar hacer el bien. Hay que hacer el bien todos los días. Buscar siempre hacer el bien. Así como todos los días buscamos algo que comer, porque tenemos esa necesidad, que también hacer el bien al prójimo lo podamos tener como una necesidad espiritual, de manera que no terminemos el día sin antes haber hecho el bien al prójimo, sabiendo que en el prójimo está Dios, sabiendo que todo lo bueno que hagamos en el prójimo, Dios lo va a recompensar. Y dice que al final de los tiempos, dice: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de ellos, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuaresma es para conquistar la justicia. Y sería desaprovechado este evangelio si nos consideramos cumplidores de lo que ahora está diciendo la palabra. Entonces estaríamos como justificándonos a sí mismos. Esta palabra, queridos hermanos, esta palabra debe llevarnos a despertar en el amor al prójimo y darnos cuenta que hemos perdido muchos días en el pasado sin hacer el bien al prójimo. Que la Virgen nos dé un corazón de carne, un corazón sensible a las necesidades de los demás, y que tengamos ese buen corazón de dar lo que podamos, brindar a los demás. Es más, todo lo que tenemos, todo esto va a quedar. Me acuerdo de una persona que tenía mucho dinero, tenía más de $1 millón, y al final murió, y al final ese dinero quedó allí, y no pudo aprovecharlo para hacer el bien. Y es feo estar atesorando, y sin saber quién va a disfrutar ese dinero, y sin saber para quién estamos trabajando. Trabajemos para el prójimo, para Jesús que está en el prójimo, y podamos así al final de nuestra jornada aquí en la tierra
poder decir, he combatido bien el combate de Cristo. Es decir, he favorecido a Cristo que estaba en el hambriento, en el sediento. Y finalmente podamos disfrutar de ese premio eterno. Que nuestra vida, queridos hermanos, sea una vida para amar. Que nuestra vida sea una vida para entregarnos a los demás. Que dejemos ya de pensar en nosotros mismos y pensemos en ayudar al prójimo. Que la Virgen Santísima nos ayude para que cada día hagamos el bien al prójimo. Y que si estamos y que examinemos una vez más el corazón para no hacer injusticia al hermano. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos permite, mañana volvemos a encontrarnos para escuchar la palabra de Dios que hace nueva todas las cosas.